¿Quién aquí cree que necesita del Señor? Yo. Todos, ¿no? Muy bien. Entonces yo creo que esta canción vale para todos nosotros. Vamos a orar. Señor, una vez más queremos llegar delante de ti, Señor, para pedir por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Cada uno de nosotros que está aquí, Señor, del más pequeño al más grande, Señor. Necesitamos, Señor, que nos ayude, que nos enseñe, que nos perdone, Señor, y que cuide de nosotros, Señor, en cada uno de nuestros pasos, Señor. Y ahora, Señor, toma nuestros oídos, Señor, para escuchar lo que tú tienes a decir para nosotros, Señor. No deje que distracciones, Señor, no deje que problemas, Señor, cosas que tenemos en nuestro interior, Señor, o en nuestras casas, pueden quitar la atención de lo que tú quieres hablar para nosotros esta mañana, Señor. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues, el texto de hoy, y seguimos con este mensaje hablando acerca de cómo ser discípulos de Cristo. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo estamos como discípulos conectados al Espíritu. Y para eso vamos a leer el texto que está en Gálatas, Gálatas 5, del 16 al 26, que dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han colgado en el madero a la carne con sus afectos y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritándose los unos a los otros, e envidiándose los unos a los otros. Entonces este texto está en la carta de Pablo a los Gálatas. ¿Quién eran los Gálatas? Eran iglesias de una región que se llama Galacia, ¿vale? Galacia, no Galicia. Y esta región hoy es donde está actualmente Turquía. Y es posible que, o es cierto que estas iglesias fueran plantadas o empezadas con el trabajo misionero de Pablo, que podemos ver en Hechos 13 y 14, ¿vale? Y en este grupo, por supuesto, ellos no estaban cerca de Israel, Jerusalén, estaban alejados, más cerca de Turquía ahí. Entonces teníamos un grupo un poco distinto. Por supuesto, teníamos judíos que se habían convertido al cristianismo, se habían llegado a Cristo, que son los judíos prosélitos, y también gentiles, o sea, gente que no era judía, que había aceptado el mensaje de Jesucristo y se había acercado a Jesús por medio del mensaje. Pero empezó a pasar una cosa entre ellos, que los que eran judíos o los que conocían la ley de Moisés, empezaron a decir a los que no eran judíos
que para que fueran buenos cristianos deberían volver o deberían hacer las cosas que la ley de Moisés enseñaba. Cosas como, por ejemplo, la circuncisión. Incluso para eso intentaban poner abajo la autoridad de Pablo, diciendo que él había peleado contra los discípulos que estaban en Jerusalén acerca de eso y que él había cambiado su mensaje. Entonces Pablo escribe a estas iglesias en Gálatas justamente para reforzar el mensaje que él había entregado cuando pasó por ahí algún tiempo antes, y para volver a decir la importancia o qué es la gracia en comparación solo con a la ley de una forma fría. Entonces, una cosa muy interesante y muy importante a sacar de este contexto o de la idea que estamos mirando aquí es de que lo que ellos estaban intentando hacer con el pueblo ahí era volver a la observancia de la ley de la forma mosaica. Significaba para este pueblo denegar la nueva identidad del creyente y la suficiencia del sacrificio de Cristo y la guía del Espíritu Santo en su conducta diaria. Entonces, al revés de entender que ahora eran nuevas criaturas que tenían una nueva identidad, lo que estaban haciendo era volver atrás y buscar a seguir patrones o seguir lo que estaba en la letra fría de la ley o de lo que estaba escrito antes. Entonces, con eso, Pablo escribe toda la carta, pero en esta parte del capítulo 5 que estamos mirando específicamente, él pone el foco o la idea principal para hablar acerca del Espíritu. El Espíritu Santo, por supuesto. En los versículos 16 a 18, podemos identificar algunas cosas, ¿no? Pablo empieza dejando claro que quien nos guía es el Espíritu. Entonces, si el Espíritu nos guía, es porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Hemos cantado eso en las canciones ahora al inicio. Y si miramos lo que está en Romanos 8 y 9, nos dice: mas vosotros no vivís segundo la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, si nosotros creemos que una vez aceptando a Cristo hemos recibido el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿vale? Entonces, si Él nos guía es porque Él está con nosotros. Ese es el punto de partida de la charla que estamos teniendo, del razonamiento que Pablo está proponiendo aquí. El segundo punto es que si Él nos guía es porque hay un camino y hay un destino, ¿no? Nadie se guía sin una dirección. Eso no hace mucho sentido. ¿Cuál es el destino entonces que nosotros tenemos como hijos de Dios? El cielo, una eternidad con el Padre y con el Hijo, ¿no? Eso podemos ver en Primera de Tesalonicenses 4, también Filipenses 3 y Juan 14. Pero no estamos hablando solo del destino. Tenemos un camino mientras estamos aquí, en esta tierra, con este cuerpo. Y Jesús tenía claro, Dios o la Trinidad tenía claro que era importante cuidar de nosotros hasta llegar a esta eternidad. Entonces, para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, si vamos a Juan 14, los versículos 15, 16 y 17 y el 26 que hemos leído, nos dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Entonces aquí vemos a Jesús mismo hablando de cómo iba a ser esa venida del Espíritu Santo, cómo quedaría en nosotros y cómo nos enseñaría el camino por donde seguir hasta llegar al objetivo, al destino que tenemos, que es una eternidad con el Padre y con el Hijo. Y como hemos visto, entonces Él está con nosotros y Él nos enseña. Pero ¿cómo entonces Él habla con nosotros? Eso lo podemos ver en 2 de Timoteo 3. Yo creo que os acordáis porque David ha enseñado eso hace como 2 o 3 semanas, ¿no? Que el Espíritu Santo, o que Dios, el Espíritu Santo, habla con nosotros por medio de las Escrituras, de la palabra, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, tenemos el Espíritu Santo, Él nos guía, habla con nosotros en el medio del camino, por medio de su palabra. Y Él nos hace acordar o recordar las cosas también, porque si hemos leído, por supuesto, mientras caminando, vamos recordando lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Eso es lo que hemos leído al principio en Juan 14, 26. Pero llegamos también al punto que era lo que estaba pasando entonces con los Gálatas. Ellos habían creído en Jesús como su Señor y Salvador. Habían recibido el Espíritu Santo, pero ahora empezaban a llegar charlas, cositas de otras personas que parecían entender más que ellos acerca de qué era eso. Por supuesto, los gentiles no tenían todo el histórico, toda esa cosa que los judíos tenían. No conocían el Antiguo Testamento, ¿no? Y por supuesto sabemos que el cristianismo, de una forma directa, viene de la raíz del judaísmo. Entonces, estos otros empezaron a ponerse como más entendidos, mejores, para hablar con estos gentiles y decirles, mira, no, vosotros tenéis que hacer esta y esta otra cosa. Y Pablo busca enseñar que la vida por el Espíritu Santo es superior a la ley. Pablo con estas palabras no está diciendo o negando la ley, pero está poniendo las cosas en su orden. Si miramos, y hemos hablado mucho acerca de esta comparación, ¿no?, de ley y el Evangelio de la Gracia a lo largo de las últimas semanas, no es una cuestión simplemente de uno borrar el otro, pero las cosas caminan juntas porque Jesús mismo, ¿qué dijo él? Que él vino para cumplir la ley, no vino para borrar o para denegar la ley. Entonces, si miramos a las personas que solo miran a la ley y se olvidan de que es la gracia, de que es el Evangelio de la gracia en el cual creemos, hay una falta de entendimiento que os lleva en dirección al legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es lo mismo que buscar hacerse bueno por sus propias obras. Es buscar una forma legal, una forma jurídica casi, de decir, mira, yo cumplo con eso, entonces, check. Tengo una vida de acuerdo con lo que Dios quiere y por eso yo puedo acceder al cielo, puedo tener la salvación. Por mi propio esfuerzo yo puedo demandar eso. Pero por otro lado también, muchas veces cuando nosotros tenemos acceso a un mensaje tan maravilloso que nos dice, mira, tú no tienes que hacer nada, todo está pagado, todo lo que debería ser pago por tu pecado fue pagado en la cruz por Cristo. Entonces, para muchos de nosotros también, por falta de entendimiento, vamos en la dirección opuesta, que es el libertinaje. O sea, si todo está pagado, entonces hago lo que me da la gana, porque ya está todo pagado. Entonces no tengo que pensar en nada de eso. Pero también eso es lo que llamamos mucho de un evangelio de la gracia barata. Y sabemos que la gracia no es barata. Ella tiene mucho valor. El valor del propio Salvador, del propio Dios que ha muerto por nosotros. Entonces, Él ha muerto para cumplir con todo eso. Entonces, lo que tenemos que buscar, sí, es una vida
que esté bajo el Evangelio de la gracia, pero que cumple o que hace lo que es la voluntad de Dios, que estaba expresa, que estaba descrita en la ley también. O sea, nada de lo que vemos de la actuación del Espíritu Santo va en contra de la ley. De lo contrario, de la misma manera, cuando Jesús hablaba acerca de la ley, y él hablaba, mira, está escrito que no puedes matar a un hermano tuyo, ¿no? Pero si lo miras con enojo, con rabia, ya lo he matado. Entonces, la esencia, lo que está por detrás del Evangelio de la Gracia, hace cumplir lo que está en la ley, pero no más con el peso de que nosotros tenemos que cumplir por nuestras propias fuerzas, porque sabemos que nuestro cuerpo es una carne flaca y que no puede soportar muchas veces a las tentaciones, y por eso pecamos. Sabemos de eso y vamos a llegar a este punto más adelante. Entonces la diferencia aquí es que estamos diciendo que ya no vivimos más bajo el peso, pero sí bajo la dirección del Espíritu Santo para cumplir también lo que está como ordenanzas de Dios para nuestras vidas. Podemos pensar y podemos decir que de verdad no hay nada en contra de lo que el Espíritu Santo hace o habla a nosotros en contra de la ley. Por supuesto, el propio Espíritu Santo es Dios. Entonces él mismo es el autor de la ley. Entonces no va a dejar o hablar una cosa en contra de lo que él mismo es el autor, por cierto. Yo estuve con el campamento este último mes, el campamento de niños. Hemos tenido que coger el coche alquilado algunas veces para llevar a los equipos, los balones, los voluntarios y todo. Y me encantan estas cosas de tecnología, pero me estaba volviendo un poco loco porque cogí un coche un día y el coche, como me decía que alguien no había puesto el cinturón por detrás. Hacía pip, pip. Poquito más cuando yo estaba con las dos manos en la dirección, se dice el volante, ¿no? El volante, si yo movía la mano un poco más o como soltaba una de las manos, también hacía pip, pip. O sea, poquito más que yo estaba cambiando de carril y también hacía bip, bip. O sea, cualquier cosa que yo hacía que no estaba correcta, porque me olvidé del cinturón, porque quité la mano del volante, porque salía un poco de la dirección del carril, me hacía bip, bip. Pero eso me hizo pensar un poco en eso. O sea, el Espíritu Santo con nosotros, yo sabía las reglas. Yo sé que yo tengo que poner el cinturón. Yo sé que tengo que mantener las manos en el volante por seguridad. Yo sé que no puedo caminar o salir por ahí, por los carriles que me da la gana, aunque tengo que decir que la gente en Madrid parece que no se olvida un poco de esta, de esta regla, ¿no? Pero yo sabía todas estas reglas, pero a veces me olvidaba un poquito por mi propia intención o por no estar pensando bien o por algún descuido mío. Y este bip bip me hacía recordar de lo que yo sabía y me hacía volver a hacer las cosas como debería. Y eso me hizo pensar mucho en eso como el Espíritu Santo, ¿no? Nosotros sabemos las reglas porque hemos estudiado, porque hemos leído la Biblia, porque oramos, buscamos escuchar la voz de Dios, pero a veces salimos un poco, nos olvidamos. Y el Espíritu Santo viene y nos habla en nuestros corazones y dice, mira, eso que estás haciendo está bien, fue esto que habéis aprendido, fue esto que habéis leído por la mañana. Entonces me quedó muy claro como un tipo de ilustración de qué es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero por supuesto, eso no es una cosa muy siempre así, ¿no? Tenemos una lucha constante y eso es lo que está en los versículos 19 al 22.
como yo he dicho, las personas de Nueva Esperanza tienen una tendencia de ser prácticos, de buscar una lista de pasos específicos para sentir seguros delante de Dios. Yo he dicho personas de Nueva Esperanza, ¿no? Yo quería decir las personas de Galacia, perdón, me equivoqué. Las personas de Galacia tenían esta cosa, ellos querían buscar una cosa práctica, querían decir, mira, muy difícil eso todo que me estás enseñando, no puede darme 5 pasos, 10 pasos que yo tengo que seguir para ser un buen creyente, para ser un buen cristiano. Pero eso tiene un peso, tiene una cosa por detrás. Es una tentación de ponerse bajo a los límites de la ley y dejar de ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando hacemos eso, cuando pensamos de esta manera, estamos volviendo a buscar el yugo, ¿sabéis? El yugo, lo que lleva a los bueyes de una dirección a la otra, al revés de tener una nueva identidad, como hemos aprendido con Graham en las otras semanas, que nos hace portarse de una cierta manera porque queremos ser así, porque somos una nueva criatura, no porque somos más obligados, pero porque queremos, porque somos parte de una cosa nueva. El peligro de buscar portarse bajo la ley es lo que hablamos otras veces. Como seres humanos, siempre que nos ponemos un límite, buscamos testear este límite. Entonces, ahora que tengo esta cosa aquí, puedo expresar eso más fácilmente. Mira, el límite de que lo puedo llegar es hasta aquí. Entonces, si me pongo aquí, yo puedo intentar llegar al límite para ver hasta dónde voy antes de caer. Y la ley nos pone en eso. El límite es ahí, entonces me voy acercando un poquito más, porque la ley me dice que puedo llegar hasta aquí. Pero si tenemos una nueva identidad, vivir aquí es suficiente para mí. Vivir aquí ya me satisface, ¿no? Ya es suficiente para mi vida porque lo que me llena no es llegar al límite de ahí. Lo que me llena es quien está conmigo desde aquí. Hay una cosa interesante aún así en todo eso, es de que aún con este pensamiento, Pablo era una persona muy lista y sabía entender las personas y las dinámicas donde él estaba. Entonces había gente en esta época, filósofos paganos, que iban de una ciudad a la otra con unas listas de lo que llamaban vicios y virtudes. Y con estas listas ellos buscaban enseñar a las personas y cobrar también, por supuesto, cosas como qué están haciendo de malo, qué están haciendo de bueno y no sé qué. Entonces Pablo, entendiendo la cabeza de los Gálatas, de la gente que vivía ahí, dijo, bueno, yo voy a hacer listas también para vosotros. Y entonces él pone estas listas, pero no como una nueva ley, pero sí como cosas que nos ayudan a entender o una forma de mirar si nuestra audición a la voz del Espíritu Santo está funcionando de manera correcta. De nuevo, volviendo al ejemplo del coche, los que habéis sacado carnet de conducir, habéis hecho como una prueba, no sé si os acordáis, que es para ver si su audición es buena o no. Entonces, ponéis como los audífonos, ¿no? Y un tío se queda por fuera de la cajita y tú te quedas dentro y en algún momento, cuando escuchas, apretas el botón. Escuchas, apretas el botón. Yo tengo una buena historia acerca de eso también, que es, cuando he canjeado mi carnet de conducir de Brasil para España, he tenido que hacer este examen. Yo entré en la salita, el tío me cerró la puerta y me dijo, mira, vas a empezar a escuchar, cuando empieces apretas el botón. Yo estoy ahí como unos 10, 15 segundos y yo pensé, bueno, yo debería haber empezado eso, ¿no? Entonces cualquier cosa que yo escuchaba, yo apretaba el botón. Apreté como unas 3 veces y entonces sí que empezó el sonido, después que yo ya había apretado 3 veces.
Y entonces cuando empecé a escuchar el sonido, apretaba a la vez correcta. Cuando salí de la sala, yo le dije, mira, perdón, es que yo creo que he empezado a apretar el botón antes de la hora. Y él me dijo, sí, sí, yo he visto que estaba pasando eso, pero tranquilo. Lo importante es que escuchaste al sonido, al pito, cuando fuera el correcto. Pero eso nos muestra la importancia de que es estar bien con nuestros oídos para escuchar la voz del Espíritu Santo. O sea, ¿por qué ellos hacen eso? ¿Por qué es tan importante hacer un examen así antes de darte un carnet de conducir? Por seguridad. Porque si tú no escuchas bien y yo te doy un carnet de conducir, a la primera esquina te chocas contra una persona, un otro coche o alguna cosa así. Lo mismo aquí. ¿Por qué tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo todos los días de nuestras vidas? Nuestra salvación está en Cristo Jesús. Pero tenemos al día a día todavía peligros sobre nuestras vidas y que necesitamos escuchar esto para nuestra propia seguridad, para que Dios o el Espíritu Santo nos va conduciendo al mejor camino. ¿No sería la palabra responsable? Nos enseña a ser responsables. Porque tú dices nuestra seguridad, pero hay que ser responsables. No. ¿No? ¿Pero quieres decir por alguna traducción que yo he hecho No, o por lo que estoy hablando? Como tú dices, tenemos que tener la seguridad. Sí, sí, pero la diferencia del responsable es cuando yo tomo el volante en mi mano y yo me hago responsable por eso. Yo soy el que da la dirección. Yo soy el que dice cuando voy por la izquierda o la derecha. En este caso, el escuchar es mucho más eso de que el Espíritu Santo es quien me dice, porque si no yo tengo el riesgo de lo que yo voy a hacer es lo que yo pienso que es lo mejor. Y a veces, o muchas veces, eso no es lo mejor en nuestras vidas. Muchas veces lo que pensamos ser el mejor es lo que es mejor hasta donde podemos ver, o hasta es lo mejor para lo que estoy sintiendo en este momento. Entonces yo me hago responsable pensando que es lo que es mejor, pero escuchando la palabra de Dios, escuchando la voz del Espíritu Santo, Él sabe de verdad lo que es lo mejor hasta el más profundo de mi ser, hasta el futuro más lejos de mi vida. El segundo punto, aún dentro de este texto, yo creo que también tiene un poco que ver con eso, es de que no son estas características o estas dos listas, ellas no son limitantes y no son electivas. Son dos palabras difíciles, no sé si he podido transmitir lo que quiero pasar aquí, pero con limitantes quiero decir que no es porque es una lista, entonces me voy a fijar solo lo que está en la lista. Incluso Pablo mismo termina el versículo 21 diciendo, y cosas semejantes a estas. Entonces, él deja abierto que nosotros podamos, sí, entender que hay otras cosas que son tan pecaminosas cuanto las que están en la lista. Del otro lado, también tenemos una lista grande del fruto del Espíritu, pero hay otras cosas también que son buenas, que son reflejo de cuando estamos caminando con el Señor, que no están en la lista, ¿vale? De nuevo, no es una ley, no es para que sepas hasta dónde va en el límite, pero son cosas que te ayudan a saber si estás caminando o escuchando a la voz del Espíritu Santo. También no son electivas, porque nosotros, de nuevo, somos geniales cuando estamos en el cole y dicen, mira, ¿cuánto necesito para ser aprobado? 7, perfecto. Entonces, mi objetivo ya no es más el 10, mi objetivo es el 7. Entonces, cuando estamos con esta lista, no es porque hay 12 cursos, que entonces yo voy a hacer solo 11 y me está bien. No, yo tengo que buscar, usado, apoyado, enseñado por el Espíritu Santo, hacer todas las 12, todas las 13 o todas las que sean cosas buenas, porque contra estas no hay ley. Contra las cosas buenas no hay ley. Al mismo tiempo, la lista de los frutos del Espíritu. Si nosotros estamos mirando a estas cosas del fruto del Espíritu
Y estamos pensando, no, entonces ahí está diciendo para ser una persona caridosa, entonces es eso. Yo voy, siempre que veo una persona con necesidad, le voy a dar una limosna. Pero me olvido de tener fe, me olvido de tener compasión con las otras personas. Me olvido de un montón de las otras cosas que están en la misma lista. O sea, la idea no es fijarse en no hacer una de las cosas malas o fijarse en hacer una de las cosas buenas. La idea es eso, que de más a más nuestra vida no se pueda ver ninguna de las cosas malas y podamos llegar a reflejar solo las cosas buenas, solo el fruto del Espíritu. Incluso es interesante que él pone en el singular, el fruto del Espíritu son tananá, 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 todas estas cosas. Entonces, aquí hay un direccionamiento para que más y más las otras cosas que son de nuestra carne disminuyan y más a más, guiados por el Espíritu Santo, estas cosas aparezcan en nuestras vidas. O sea, nosotros tenemos que buscar, ver por la lista si estamos escuchando y si vemos o tenemos estas cosas apareciendo en nuestras vidas. Por supuesto, eso también, o toda esta lista de cosas, nos enseña que el Espíritu Santo no tiene interés en cuidar solo de una partecita de nuestras vidas. O sea, si miramos, cuando habla de la lista de pecados, habla de adulterio, disolución, enemistades. Son ejemplos de cosas contra el prójimo. Si miramos idolatría, hechicerías, herejías, está hablando de pecados contra Dios. Celos, iras, envidias, borracheras, hablan de cosas que nos afectan a nosotros mismos. Por el otro lado, caridad, como he dicho, nuestra relación con el prójimo. Fe, nuestra relación con Dios. Entonces el Espíritu Santo puede y quiere tener acceso a todas las áreas de nuestras vidas. Esta lista, aunque no sea limitante, o sea, que no tiene por objetivo expresar todas las posibilidades, sí que nos enseña que ella es muy diversificada, tiene distintas áreas donde el Espíritu Santo busca y quiere actuar en nuestras vidas, ¿vale? Por supuesto, llega el punto en que me vas a decir, vale, Tiago, yo he entendido un montón de estas cosas, pero no es fácil, ¿no? Y es verdad que la respuesta es sí, no es fácil. Si fuera fácil, nosotros no íbamos a sufrir tanto en esta batalla contra el pecado, ¿no? Pero, y la Biblia misma nos deja claro que sí vamos a pecar. Y eso es interesante porque no nos pone en una posición de engaño. O sea, porque si dijera el contrario y al día siguiente hiciéramos alguna cosa mala, por supuesto todo lo que creemos se iba abajo. Pero la Biblia misma enseña y deja claro que sí, que en algún momento vamos a pecar, pero ya deja muy claro cuál es la solución. Si vamos a 1 de Juan 1, 8 al 10, nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y la palabra no está en nosotros. Entonces, de igual modo, que deja claro que sí es una batalla y que a veces la cosa no sale como nos gustaría, ya nos da la solución, el camino. ¿Y quién es el que nos dice, hey, has salido del camino, hay que volver? El Espíritu Santo. O sea, no más una lista, no más solo una cosa así, pero el Espíritu Santo que nos va guiando o haciendo recordar qué es lo que hemos hecho. Eso también deja claro la importancia de nosotros estarnos conectados con Dios, de buscarnos escuchar y saber su voluntad por medio de su palabra y no solo escuchar eso de una persona. Porque, por ejemplo, si yo me hago amigo de Juan, después de un tiempo
puede ser que yo no le quiera decir las cosas feas o malas que estoy mirando en su vida, porque es mi amigo, porque no quiero perder esta amistad. Pero al revés, el Espíritu Santo, como busca siempre cuidar de nosotros y nos direccionar al destino que tenemos en seguridad, siempre va a buscar enseñar lo que estamos haciendo y que no deberíamos hacer. El segundo punto en esta parte, entre el versículo 24 y 26, también es interesante porque Pablo termina volviendo a llamar la atención al sacrificio de Jesús. Él dice en el 24, porque los que son de Cristo han colgado en el madero a la carne con sus afectos y concupiscencias. Nuestra salvación está en Cristo Jesús, por medio de la cruz. La muerte y resurrección de Cristo nos da acceso a este futuro, a este destino que tenemos. Pero la guía, el cuidado del Espíritu Santo hoy nos lleva a diariamente colgar simbólicamente, no figurativamente, no de una forma física, pero figurativamente colgar en el madero estos nuestros deseos. Lo que nos quita del camino, tenemos que diariamente poner en la cruz. Por eso la importancia de la cruz. Para terminar, el versículo 25, lo que viene a seguir, dice, si vivimos por el Espíritu, o sea, si hemos nacido de nuevo con Cristo, andemos también en el Espíritu. Y la palabra andar aquí, en el griego, tiene como un origen, un significado de caminar en ritmo, ¿vale? Como hacen los soldados, o sea, lo que llamamos marchar, ¿no? Y ya habéis visto cómo ellos hacen, cómo ellos marchan bajo el comando de un superior. No va cada uno por su propio ritmo, cada uno por como quiere. Ellos van todos en la misma dirección y siguiendo todos el mismo ritmo. Y las preguntas que yo quiero terminar hoy un poco, y eso vale para ti y para mí, es, ¿cómo estás caminando? ¿Sigue tus propios caminos, tus propias direcciones, tu propio ritmo? ¿O estás escuchando la voz del Espíritu Santo? Pues dejo una invitación que es, si no estás escuchando las indicaciones, la voz del Espíritu Santo que está dentro de ti, empieza pidiendo perdón, empieza buscándole para cada decisión de tu vida, desde la más pequeña hasta la más grande. Vas a ver que hay mucha diferencia en la tomada de decisión, en la toma de decisión y en los resultados. Y quizás has venido aquí por primera vez o segunda vez y nunca había entendido eso del Espíritu Santo. Estás incluso pensando que es un poco raro. Y quizás crees que no tiene el Espíritu Santo dentro de tu vida. Entonces también es el momento para entregarse a Jesús y recibir el Espíritu Santo en tu vida. Es un momento también para aquellos que no creen o nunca habían escuchado, entendido de esta forma, poder recibir este regalo de Dios para nuestras vidas. Si por alguna razón nunca había pensado en eso, no tiene claro que el Espíritu Santo puede venir y vivir en tu corazón y empezar a guiar tu vida, me gustaría que hiciera una oración al final con nosotros, pidiendo eso, que Jesús cambie tu vida, que Jesús pueda recibir a ti como un hijo que estaba alejado y que Él puede enviar el Espíritu Santo para vivir en tu corazón. Hay un dicho muy conocido que es, no hay viento favorable para un barco sin rumbo, ¿no? Yo creo que conocéis este dicho. Y quizás es eso lo que estás sintiendo en tu vida ahora. O sea, toma decisiones que
no sabes por qué, no era lo que pensabas, no era lo que querías para tu vida. Quizás no sabe para dónde está caminando, se siente solo, no sientes que nadie te puede ayudar a solucionar lo que está pasando en tu vida. Lo único de verdad que nosotros creemos que nos puede ayudar, aunque vamos a pasar por medio de problemas, dificultades igual, pero la diferencia es que estar guiados en medio de la dificultad por el propio Espíritu de Dios hace toda la diferencia para pasar por las dificultades. Yo quiero hacer esta invitación hoy, que puedan cerrar vuestros ojos y tener un tiempo de reflexión, de oración. Y primero, si ya tienes a Jesús como tu Salvador y el Espíritu Santo en tu vida, pero por alguna razón has metido la pata, has estado buscando tomar las decisiones con base a tu propia experiencia, tus propios deseos, que pueda utilizar este momento para cambiar eso, para de alguna forma pedir perdón al Espíritu Santo y volver a escuchar su voz. Por el otro lado, como yo he dicho, si es la primera vez que escucho acerca de eso, no sabía que podía tener el Espíritu Santo guiando a tu vida, no tienes certeza de que Jesús es Señor y Salvador de tu vida, que puedas hacer una oración también en esta mañana. Yo voy a decir con mis palabras, pero Dios te entiende mejor que yo. Dios habla español, castellano mucho mejor que yo y puede entender a ti en tu propia mente, tu propia expresión delante de Él. Entonces, puedes utilizar tus propias palabras también cuando hagas esta oración, ¿vale? Señor, hoy yo he podido entender que es mucho mejor escuchar la voz del Espíritu Santo para guiar mi vida y no seguir mis propios deseos, mis propias ideas, o mismo la ley de una forma fría, o como una lista con límites hasta dónde yo puedo llegar, o qué puedo hacer yo para creerme bueno, o creerme suficientemente santo para ir al cielo, Señor. Hoy yo he entendido que el primer paso que yo necesito en mi vida es recibir a ti, a Jesús como mi Salvador, mi Señor, y entonces recibir el Espíritu Santo para vivir en mi vida, para que Él pueda guiar cada una de mis decisiones y guiarme por el camino que es el perfecto, es el mejor, Señor. Yo tengo dudas todavía, Señor, de cómo es eso en el futuro, pero yo he entendido ahora, en este momento, qué es lo que necesito para los próximos pasos de mi vida. Yo he entendido ahora y yo creo que tú eres Señor, estás vivo y que este Espíritu Santo puede hablar en mi corazón, en mis decisiones, en mi día a día, por medio de la palabra y de la oración, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Si alguien aquí ha hecho esta oración o ha entendido eso por primera vez, yo te invito a venir a hablar conmigo o con Alex, o Marilia, o Julien, o Cida al final. No porque seamos de ninguna manera especiales o nada de eso, pero porque tenemos el interés, la experiencia para poder ayudarte a caminar y escuchar más el Espíritu Santo. ¿Vale? No tengas vergüenza si es la primera vez que estás haciendo eso, porque todos nosotros hemos pasado por eso en algún momento en nuestras vidas y eso nos ha ayudado mucho a poder seguir adelante.